¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por enlazarse nuevamente a este ciclo La ciudad y la pandemia, organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Y bienvenidos a una nueva conferencia dentro del ciclo Mente y comportamiento ante el COVID-19, incertidumbre, resiliencia y renormalización urbana. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Benilde García Cabrero, profesora de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, eh, donde realizó también sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en psicología educativa. La doctora Benilde García Cabrero también hizo estudios conjuntos de doctorado en psicología educativa en la Universidad de McGill. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2 nivel 2 del CONACYT, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Sociedad Mexicana de Psicología, de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia, de la American Educational Research Association y de la Association for Moral Education. Como pueden ver, una gran trayectoria en temas de educación, enseñanza y aprendizaje, y ha dedicado su vida académica al estudio de la evaluación y formación docente en entornos presenciales y virtuales, formación cívica y ética, desarrollo y evaluación de habilidades emocionales, desarrollo moral, involucramiento cognitivo, afectivo y conductual de alumnos en dimensiones afectivas de la docencia. Es realmente un gran gusto darle la bienvenida a la doctora Benilde García Cabrero, quien nos dará una plática sobre COVID-19, impacto, desafíos y oportunidades para la educación. Bienvenida, Benilde. Muchísimas gracias por tu presencia. Contrario, muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar al Programa Universitario de Estudios de la Ciudad por abrir este espacio para que un grupo de psicólogos podamos compartir nuestras perspectivas en relación a estas oportunidades, desafíos que se presentan frente a la situación de contingencia por el COVID-19. Y Germán, a ti especialmente también por haberme pedido que diera esta conferencia, donde espero que podamos iniciar un debate con otros colegas, estudiantes e interesados en ver todas las posibilidades que tenemos delante frente a esta situación inédita. Vamos, por favor, a la Adelante, Beni. presentación. Sí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Palafox ya dio el título de la presentación. Es básicamente una idea de ver pues qué efectos ha tenido esto a través de opiniones de profesores, estudiantes de diversos niveles y también ver qué desafíos y oportunidades tenemos enfrente para poder avanzar la agenda educativa. La siguiente, por favor. Este es el esquema de la presentación. Voy a hacer una breve introducción de algunos referentes conceptuales con los cuales hice el análisis de la situación que tenemos enfrente y también ver cuál ha sido la respuesta del sistema educativo ante esta crisis y qué posibilidades y restricciones pues nos plantea esta crisis a la educación, qué desafíos y oportunidades tenemos por enfrente y algunas conclusiones de estas reflexiones que he tenido oportunidad de hacer en función de esta invitación que me hicieron. La siguiente, por favor. Bueno, parto del concepto de crisis, ¿no? Finalmente, esta es una situación, como dije, inédita, que nos presenta una serie de vías, pero el concepto lo tomé de Bauman, en donde él hace una revisión de cuál fue el origen de este concepto. Bueno, esto tiene origen en la medicina y tiene que ver con el momento en que el futuro de un paciente pues se encuentra en el aire, ¿no? Puede ser que se mejore, puede ser que se empeore, ¿no? Y entonces hay que tomar decisiones. Entonces, ¿qué camino seguir? ¿Qué tratamiento aplicar? Que es lo mismo que estamos nosotros enfrentando, ¿no?
puede ser que la situación mejore, empeore, puede que volvamos a una normalidad, a una nueva normalidad, etcétera. Y entonces los caminos a seguir son en este momento muy importantes para ayudar, bueno, en el caso de la medicina, que el enfermo deje de ser enfermo, ¿no? Para que se cure y pueda pasar a una etapa de convalecencia. Entonces, cuando decimos que una situación es crítica, es exactamente eso, a eso nos estamos refiriendo, a una combinación entre un diagnóstico, o sea, tenemos ahí una serie de elementos que nos indican que el problema está complejo y por otra parte, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? O sea, hay un llamamiento a la acción frente a la crisis. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, una crisis pues puede ser de muchas naturalezas, ¿no? En este caso es una crisis sanitaria, una crisis de salud, pero también han habido, y bueno, ahora nos anuncian también que habrá, no solo por motivo de esta contingencia y de esta problemática, también una crisis económica. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo que tenemos una crisis ambiental importantísima y estas diferentes tipos de crisis, pues por una parte nos plantean una sensación de incertidumbre, ¿no? O sea, frente a esta situación decimos, pues, ¿qué va a pasar, no? No sabemos, ¿no? Somos ignorantes en relación a cuál es la dirección que van a tomar los acontecimientos, ¿no? Algunos se atreven a hacer una serie de pronósticos, o en el caso de educación nos han dicho, ¿no? En agosto, en septiembre, etcétera, son previsiones, pero que realmente no tenemos seguridad porque la crisis, mientras se mantiene, ¿verdad? Puede irse para un lado, puede irse para el otro. Lo que quiero pues, terminar concluyendo es que nosotros podemos crear, ¿no? El futuro de esta crisis y podemos elegir la dirección, ¿no? Hacia dónde podían ir los acontecimientos. Y para eso necesitamos intervenir, y para intervenir pues es necesario seleccionar las medidas correctas y decidir cómo aplicarlas lo antes posible, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué, ¿Cuál es la crisis? Exactamente cómo se puede plantear. Pues la crisis en el caso de la educación tiene que ver con que a partir del 1 de marzo, 6 países, principalmente del sudeste, bueno, ya estaba en China, Corea del Sur, Pakistán, Irán, etcétera, instituyeron a sus ministros de educación para que cerraran las escuelas en todo el país. Eso ocurría el 1 de marzo, pero ya para fines de mes, ¿no? Como por el 23, empezaron una serie de otros países, pero ya a finales había 185 países que habían cerrado las escuelas, ¿no? Y eso afectó al 90% de los estudiantes del mundo, ¿no? Entonces, la velocidad con que se estuvieron dando estos cierres, ¿no? Y el rápido movimiento hacia el aprendizaje a distancia, o sea, los sistemas educativos tuvieron que migrar de sistemas presenciales a sistemas a distancia, en muchos casos, en algunos países con mucha más experiencia previa que la nuestra, pero eso pues no ha dado mucho tiempo para poder planificar o reflexionar, ¿no? Sobre el potencial que puede ser aprovechado a raíz de esta situación. La siguiente, por favor. Entonces, gran parte de los países se movieron a aprendizajes a distancia, pero esto conlleva una serie de riesgos, porque una forma, ¿no? De migrar al aprendizaje a distancia es que incluso les mandan paquetes de materiales a las casas, ¿no? Que es como los sistemas por correspondencia, y estas formas de migración pues son apoyados en didáctica tradicional. Los estudiantes solamente ven videos en silencio o leen documentos en línea o hacen clic en una serie de presentaciones, pero esta forma de recibir la enseñanza, ¿no? Es una de las formas que tiene más riesgos para el aprendizaje, porque no es muy efectivo, lo sabemos, ¿no? Es una forma de introducir al estudiante a los conceptos, pero finalmente no hace avanzar especialmente a aquellos que están más rezagados, ¿no? La mera exposición a la información no es realmente el mejor canal, pero es una vía, ¿no? Siguiente, por favor.
En el caso de la educación básica, a partir del 23 de marzo, pues ya 235,000 escuelas habían cerrado, lo cual tuvo un impacto sobre 40 millones de alumnos, y la decisión del sistema educativo era cómo dar a estos alumnos oportunidades educativas de calidad, ¿no? Para poder disminuir el impacto, para que los alumnos no están yendo a la escuela, no están recibiendo clases. ¿Qué es lo que puede hacer el sistema educativo para sustituir o tratar de paliar, ¿no?, esta falta de oportunidades de educación? En el caso de la UNAM, o sea, no voy a hablar de todo el sistema de educación superior, sino de la UNAM, a esta crisis involucró a 360,883 alumnos y 41,332 profesores. O sea, son crisis de magnitudes considerables, ¿no? Y bueno, aquí hay un problema fundamental, porque si estamos, digamos, con un estado de incertidumbre o de ignorancia para dónde movernos, pues el problema es que es posible que no seleccionemos las medidas correctas que hagan que las cosas se muevan en la dirección deseada, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Pues la SEP, ¿no?, propuso un programa que se llama Aprende en Casa, ¿sí?, que se basó en una selección de materiales educativos, que la SEP ha producido muchísimos materiales educativos a lo largo del tiempo, materiales audiovisuales, y también un calendario contemplando el regreso, ¿no? Se hizo una mesa pedagógica bajo 4 principios, ¿no? Todo lo que se ofrecía a los alumnos tendría que considerar, ¿no?, el principio de equidad, ¿no?, de inclusión, fortalecimiento de valores y unidad familiar. Entonces, estos principios, ¿no?, guiaron tanto la selección de contenidos como la forma que se iban a impartir estos contenidos, poniendo al centro, ¿no?, a los niños y adolescentes y jóvenes, impulsando el aprender a aprender, ¿no?, que esta es una de las herramientas fundamentales que se requieren cuando se transita de un sistema presencial a un sistema a distancia o virtual. Definitivamente el estudiante tiene que adquirir una serie de habilidades que no necesariamente había adquirido en el sistema presencial. Y esto, pues, ¿a través de qué medios? Pues, básicamente a través de la televisión, porque se consideró que 94% de la población tenía acceso a este medio, y también a través del radio, 98%, además del Internet, ¿no? Y bueno, a las comunidades marginadas, a través del CONAFE, se les han hecho llegar una serie de materiales, porque definitivamente sabemos que existe una brecha digital y que hay muchísimas comunidades que no tienen acceso a contenidos que se pudieran impartir por Internet. La siguiente, por favor. Y bueno, como parte de la estrategia también se planteó, ¿no?, que para poder regresar había que tomar una serie de medidas de salud, ¿no?, tanto en la escuela como en la casa, que bueno, pues, como distribución ya se empezaron a describir más estas medidas, ¿no?, de material de higiene, etcétera, pero también es importantísima la atención socioemocional, ¿no? Es algo que eh, el gobierno federal y también el gobierno de la ciudad han estado trabajando con cápsulas, ¿no?, de atención y de habilidades socioemocionales para poder apoyar, pues, una serie de reacciones emocionales que se dan durante las crisis, ¿no?, de miedo, al futuro, ¿no?, del problema del encierro, de situaciones de violencia familiar, etcétera, que se han desatado, pues, a raíz del confinamiento y de la estrecha relación entre los miembros, ¿no? Y bueno, también se planteó un sistema de monitoreo a través de una app y un plan para la recuperación del aprendizaje y el fortalecimiento de los aprendizajes. Que esta es una cuestión fundamental, decíamos en la crisis, un diagnóstico, ¿no?, y después una ruta de acción, y definitivamente pues las escuelas, sobre todo en educación básica, van a tener que ver qué tanto realmente aprendieron los estudiantes a través de estos medios y cómo hacer en un momento para recuperar los aprendizajes y fortalecerlos, ¿no? Y un call center para atención psicológica. Una siguiente estrategia, es reimaginar, ¿no? O sea, frente a estas crisis, pues
la idea es que podamos movernos, ¿no? Podamos tener nuevos aprendizajes, pensar cómo queremos que sea esta nueva escuela, cómo es que se va a incorporar la innovación tecnológica. Ya nos echamos un clavado al agua fría, ¿no? Durante años se han intentado que se introduzcan las tecnologías en educación básica, ha sido difícil, ha habido muchos intentos, algunos exitosos, otros menos, pero en términos generales las escuelas, sobre todo educación primaria, todavía carecen, ¿no? Realmente podemos decir de una infraestructura que permita que se trabaje con la innovación y bueno, pues en este momento se plantea que esta agenda digital se tiene que agilizar. O sea, no podemos perder el momentum. Ya se inició, hay que seguir, ¿no? Y reformar, ¿no? Cambios estructurales al sistema educativo. En algunas cuestiones propondré yo al final. Instrumentar políticas para atender la enorme desigualdad y fortalecer la inclusión educativa. La que sigue, por favor. La siguiente. También la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, hizo un planteamiento para poder transitar de la educación presencial, de la modalidad presencial a la no presencial, con tres áreas fundamentales organizadas, 16 recomendaciones organizadas en 3 bloques, ¿no? Por ejemplo, para que los profesores pudiéramos adaptar el plan de clases a la modalidad no presencial, priorizando los objetivos, ¿no? Realmente viendo qué tanto se puede enseñar, cuáles son los aprendizajes clave, en qué hay que centrarse, lo cual realmente son ejercicios importantísimos, ¿no? Como dicen los belgas, hay que eliminar el volumen de conocimientos muertos que en un momento dado se piensa que hay que infundir en esta idea de educación bancaria, ¿no? Entre más depósitos hagamos, más rendimiento vamos a tener, pero eso no es así, ¿sí? Entonces, pues en este plan se están dando recomendaciones para pasar a la modalidad virtual, pero también para mejorar la calidad de la enseñanza. Para acompañar a los estudiantes es el siguiente rubro, y para el desarrollo personal y profesional como docentes, que es una de las cosas que se han dado durante esta pandemia. Muchas oportunidades, gente ha empezado a tomar cursos, ha aprovechado para tomar diplomados, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente tabla, no voy a revisar cada uno de estos puntos, pero a través de entrevistas y de lecturas de encuestas que se han hecho para los estudiantes, pues qué realmente ha pasado, ¿no? En la educación preuniversitaria, o sea, digamos en la educación básica y hasta educación media superior, pues los padres han tenido que adoptar el rol de docentes, ¿no? Esto ha generado problemas en los horarios cotidianos, ¿no? Las rutinas diarias están trastocadas, ¿no? Los padres que tienen más de un hijo y al mismo tiempo los hijos están recibiendo las clases porque son los mismos horarios, entonces tienen realmente problemas, ¿no? Algunos no tenían equipos, han reportado que han tenido que comprarlos, ¿no? Por supuesto, pues hay inequidad en la oferta porque no todos, ¿verdad? Pueden acceder a tener este acceso y, no, y además los padres dicen, no puedo usar la computadora, yo tengo que trabajar, pero la están usando mis hijos para trabajar, para estar en la escuela, ¿no? Ha habido un incremento de videollamadas y bueno, Zoom se ha incrementado en un 535% en México en esta pandemia, ¿no? O en términos generales. Y una cosa que yo planteo es que se ha establecido esta modalidad de la vida en una pantalla. O sea, ahora vivimos en una pantalla, ¿no? Lo cual ha traído consecuencias psicológicas muy interesantes y situaciones de adaptación, pero de relación también y de posibilidades también. Bueno, esto también pues tiene una serie de desafíos, ¿no? Si movemos un poco la presentación, porque no en la siguiente columna de la derecha, en la columna de la derecha, pero en la fila de arriba, si son tan amables, pues no había experiencia en mucha gente tomar cursos a distancia, toman mucho tiempo para hacer las tareas porque no es la típica tarea del libro de texto, ¿no? Tienen problemas de conectividad, problemas de supervisión. Si la madre trabaja, entonces ¿quién se ha quedado con ellos? Y se ha tenido que simplificar el currículum a la esencial. Y en las oportunidades, también a la derecha, por favor, pues hay, por
eso se ha planteado en los dos niveles, ¿no? Tanto en preuniversitario como en universitario. Todo el mundo ha visto la cantidad de tiempo que ha ahorrado, ¿no? En transportarse, ¿no? Y los recursos, pues se ha dado cuenta de las posibilidades, lo platicaré un poquito más adelante, que tiene esto de el aprendizaje mixto, ¿no? Presencial y a distancia. La cantidad de recursos que existen, o sea, bueno, Coursera, o sea, han empezado a aparecer un montón de plataformas, recursos digitales, las universidades las han puesto a disposición de todo el mundo y ahora el reto va a ser la curaduría de todos estos materiales que existen, ¿no? Y bueno, pues eso nos da la oportunidad de imaginar el futuro, modificar el currículum e incrementar, ¿no? La participación ciudadana para prever estas situaciones de crisis y para resolverlas, ¿no? Nos vamos a seguir a la siguiente porque aquí abajo solamente voy a tocar en la parte de la educación universitaria, que curiosamente los alumnos, aparentemente los de primaria están más felices de estar con sus papás, pero los estudiantes universitarios, por supuesto que extrañan a sus compañeros, ¿no? Piensan que no es tan fructífero el intercambio como lo social como lo tenían antes, ¿no? Y además piensan que en esta forma van a aprender menos, o sea, que su expectativa no es de suficiente información, digo, de suficiente aprendizaje. Hay mucha información, pero mucha desinformación y obviamente pues se está aprovechando para hacer todo tipo de negocios, o sea, Amazon incrementó no sé cuánto, ¿verdad? Porque todo ya se pide por Amazon. Y bueno, es lo mismo, no hay experiencia, ¿no? Hay una serie de problemas en relación con no saber cómo manejar las tecnologías y, bueno, estrés, frustración se está experimentando entre los estudiantes universitarios, pero también tenemos, pues, estas enormes posibilidades, ¿no? De haber un intercambio enorme entre los académicos focalizándose en rediseñar sus programas, centrándose en realmente lo que importa y, bueno, concentrándose. O sea, la vida en la pantalla pues, implica que en un momento toda la gente concentra su atención más. Bueno, la que sigue, por favor. Pero también la crisis ha puesto, pues obviamente al descubierto una serie de desigualdades, ¿no? Las brechas de aprendizaje, pues que existen entre los alumnos, pero sobre todo las tecnológicas. Y bueno, también la brecha digital manifestada porque los padres no pueden atender la educación en casa, tienen que salir a buscar recursos para subsistir y bueno, pues esta situación es una problemática que hay que atender. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. También en el nivel personal, esto es a nivel de sistemas educativos, ¿no? Pero frente a esta situación, pues tenemos posibilidades de reaccionar de diferentes formas, de manera negativa, o del vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? Porque realmente esta situación de tener en nuestras manos, ¿no? Antes nos dictaban muchas formas, patrones de comportamiento. Hemos estado haciendo entrevistas a estudiantes que van a ingresar y les a nuestra maestría, por ejemplo, les preguntamos qué cosas han descubierto de ellos y dicen, bueno, pues que andaba todo el día, ¿no? Sin detenerme a pensar, me estoy dando cuenta de problemas, me metí a terapia, una serie de cosas porque la gente, la pantalla también es como un espejo, ¿no? Pues empieza a ver consecuencias a las que no estamos acostumbrados. La que sigue, por favor. Pues, pero las crisis, ¿no? Que estamos viviendo se están produciendo en entornos cada vez más complejos. Entonces, la solución de las mismas no puede ser simple, porque esos entornos de mayor complejidad, mayor conocimiento, requieren mayor conocimiento, mayor especialización, y el estudio de los múltiples factores que pueden ocasionarlas, porque esto es parte de la incertidumbre y las crisis a veces pues no solamente son difíciles, sino que es imposible preverlas y evitarlas, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, aquí ya me voy a centrar un poco más en estas ideas, ¿no? De que el enfrentarnos a una situación como esta, ¿no? En el caso de la educación, pues plantea los
profesores, a los estudiantes, a los padres, una serie de posibilidades y restricciones, ¿no? Que en el rol de los profesores, ¿no? En las formas de interacción, porque el profesor lo que tiene que hacer es un orquestador, es un director de orquesta, ¿no? Tiene que ver qué características de apoyo va a dar a los estudiantes, ¿no? Qué señales visuales, indicaciones, preguntas, explicaciones, para que los alumnos pasen de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, que eso sería cerrar la brecha de aprendizaje. Y bueno, lo que tiene que poner a disposición, ¿verdad? O lo que tiene a su disposición, que son estas características de apoyo, pues son atributos o posibilidades. Entonces, esto es lo que es como la oferta. Con esto puede jugar el profesor, pero también hay restricciones en estas condiciones, ¿no? Unas cosas que sí podemos hacer, otras que no podemos hacer, y entonces esos qué desafíos y qué oportunidades nos presentan. La que sigue, por favor. Las posibilidades pues son estos atributos del entorno que nos van a permitir actuar de una cierta forma o de otra. Entonces le estamos viendo unas ventajas a los entornos virtuales que no tienen los presenciales, pero al revés unas restricciones que nos están impidiendo hacer ciertas cuestiones, ¿no? Pero estas restricciones proporcionan justamente estructura y orientación al curso de las acciones. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, frente a todas las situaciones, la gente reacciona de diferente forma y diferentes miradas. He estado leyendo muchísimo de cómo han reaccionado los educadores en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en diferentes otros países, en España, etcétera, y viendo que hay un libro muy bueno de la UNAM, ¿no? Sobre la pandemia que editó el ISUE, del cual tomé algunas ideas importantes y hay una reflexión, hay una percepción, unas miradas, ¿no? Frente a este mismo objeto, cómo es que ven los universitarios, cómo es que ven los educadores de todas partes del mundo, qué posibilidades tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, estas posibilidades implican realmente, si decimos las crisis están en entornos complejos, requerimos ver de manera sistémica, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Esta es, bueno, un esquema de Steve Kennewell, de un artículo que escribió sobre affordances and constraints en los entornos virtuales, que apareció en el Journal of Information and Technology for Teacher Education. Y entonces, pues él habla de que hay que analizar, ¿no? Realmente cómo está el sistema para poder entender que el resultado, que serían las metas, los resultados, ¿verdad? Sean los deseados. Y entonces, pues en esto obviamente va a implicar habilidades de los estudiantes en las materias, los más rezagados, pues van a tener menos oportunidades, las habilidades con las TICs, ¿no? Y entonces eso ya va a dar las potencialidades para la acción y la orquestación de los profesores, ¿no? Para guiar la estructura de la acción, las actividades, y bueno, finalmente sobre esto vamos a tener que aprender, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo redujimos? ¿Cómo centramos en ciertos objetivos? ¿Qué recursos pusimos a disposición? Y todo este ciclo hay que analizarlo para ver qué resultados tuvimos y esta es una tarea compleja del sistema educativo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues habría que cuestionarse, ¿no? ¿Qué efectos de cambio se están generando? Si esto realmente de uso de tecnologías constituye una línea de ruptura, ¿sí? Si realmente cambiaron las relaciones entre los maestros y los alumnos, entre los aprendizajes, ¿no? Los contenidos, y qué tipos de aprendizajes se promueven en la enseñanza virtual, ¿no? O en la enseñanza, este tipo de enseñanza, ¿no? Leí en un texto de algunos investigadores educativos que decía de la Universidad Veracruzana, aprendizajes inesperados, ¿no? Porque tenemos en el currículum los aprendizajes esperados, pero hay muchos aprendizajes inesperados, cosas que han ocurrido con los niños, ¿no? En interacción con los padres, una serie de situaciones que verdaderamente han hecho que la gente conozca. La gente se está empezando incluso a conocer en sus entornos más cercanos, ¿no? Entonces, está viendo dónde está, cómo está ubicado su espacio, qué cosas tiene ahí, unos cuadros atrás,
etcétera. Todo eso ha permitido una serie de aprendizajes inesperados sobre las personas, ¿no? Sobre las situaciones, sobre uno mismo, etcétera. La que sigue, por favor, para poder entrar en las partes. Pues los profesores, pues hemos tenido que aprender en el aislamiento, ¿no? Esto es un texto de Estela Ruiz, de este libro sobre la pandemia, ¿no? Los mecanismos técnicos de la educación virtual, las plataformas, cómo se entra, cómo soy el anfitrión, cómo doy el turno, cómo... Todas estas cosas pues han sido aprendizajes nuevos para algunos, ¿no? Y procesos de adaptación, ¿no? A cómo estar aquí aislado, ¿no? Y cómo empezar a trabajar con los estudiantes. Algunos dicen se les ha multiplicado el trabajo, obviamente no es lo mismo ver a 50 al mismo tiempo, ya que en un momento empiecen, por ejemplo, los profesores de educación básica que no dominan mucho la plataforma, pues han pedido que sus alumnos les manden WhatsApp, entonces imagínense la cantidad de WhatsApps que se tienen, ¿no? Entonces, una serie de situaciones inéditas. ¿Lo que sigue? La que sigue, por favor. La siguiente. Pues, pero más allá de estas dificultades, ¿no? Pues lo que importante es qué vamos a aprender. Estamos aprendiendo muchísimo de esta innovación y reconfiguración, ¿no? Tenemos que regresar con un tipo de docencia más, una docencia alternativa, interactuante, centrada en los aprendizajes, en lo que queremos que aprendan y cómo vamos a orquestar estas situaciones, estas posibilidades, ¿no? Estas affordances, para que verdaderamente aprendan lo esencial que necesitamos, ¿no? La que sigue, por favor. Y este es un texto de Lourdes Chejaibar, también de este libro de la pandemia, en donde ella plantea que la educación involucra saberes, haceres, pero también ética de servicio, ¿no? Y entonces necesitamos volver en el centro, ¿no? Sobre todo en la formación de profesionales, la relación con el mundo de trabajo, ¿no? El proyecto de universidad que queremos, ¿no? El currículum y, bueno, la formación que vamos a pensar y a diseñar y cómo vamos a articular o a orquestar todo esto, pero señalando, y creo que es algo que le ha faltado mucho a nuestros sistemas educativos, no tenemos formas de responder a estudiantes sobresalientes, no tenemos tampoco muchas formas de atender a estudiantes rezagados, no creamos rutas más flexibles en donde los alumnos construyan su propia trayectoria académica, no compartimos con muchas otras escuelas que tomen cursos en otras facultades, etcétera. Entonces, y estamos hablando a nivel local, pero realmente esta situación, como se ha abierto, pues tendríamos que estar pensando a nivel mundial, ¿no? De un intercambio entre universidades de una forma más flexible. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, necesitamos, pues, diseñar, ¿no? Políticas públicas, continúa Lourdes Chejaibar diciendo, en donde podamos atender desigualdad, violencia de género, que es un tema que se ha puesto en la agenda mundial también, y ver cómo estamos conceptualizando el aprendizaje, qué entendemos realmente porque el estudiante aprenda, ¿no? Aprender, comprender, ¿no? Aprendizaje superficial, aprendizaje profundo. Realmente cómo estamos entendiendo esto y cómo estamos estableciendo las relaciones didácticas y poder en un momento dado pensar en otros principios, ¿no? Antes pensábamos, así debemos enseñar, creo que ahora tenemos que repensar realmente, no son inamovibles esos principios, tenemos que crear utopías arriesgadas, ¿no? Otras formas diferentes de enseñar y de aprender. La que sigue, por favor. Esta es una cita de un ministro, ¿no? De Educación del Reino Unido, ¿no? En donde habla de que los estilos de enseñanza más atractivos son los más interactivos. Entonces, pues, realmente esto sí nos tiene que poner a pensar a todos los profesores de todos los niveles, ¿no? Pero también se ha visto que el aprendizaje presencial es mejor que el aprendizaje 100% en línea. Y que el mixto, el blend, ambos mundos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer es reequilibrar la mezcla entre el aprendizaje cara a cara y el aprendizaje en línea, ¿no?
Como los maestros ya hemos empezado a innovar y a experimentar con estas herramientas, pues posiblemente muchos van a querer continuar. Hay algunos que sí realmente les ha gustado la experiencia y podrán cambiar más fácilmente. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, y también es muy importante, ¿no? O sea, no habrá que hacer de lado las escuelas, no habrá que cerrar las universidades, no habrá que cerrar los edificios, porque ahí es un espacio de encuentro, ¿no? Y además los maestros son insustituibles. Verdaderamente hay algo mágico, ¿no? En la conexión con las personas y tener la conexión cara a cara, apoyarlos en sus habilidades únicas, eso es muy difícil de replicar en el entorno virtual, ¿no? Entonces, no es desaparecer las escuelas, es aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y bueno, vienen aquí una serie de reflexiones finales que yo quiero hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, sobre la mejor selección de materiales, es un poco lo había planteado, y los vínculos entre educadores y fuentes confiables. Esa es una cosa muy importante, realmente aprender. Hay una sobreexplosión de información y necesitamos enseñar, o sea, programas con los cuales puedan discriminar, pues en todo este tiempo ha habido noticias falsas, etcétera, todo esto, y entonces hay herramientas que nos van a permitir saber qué sí y qué no, en qué información confiar, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y creo que esto, yo soy optimista, ¿no? Que nos vamos a unir más allá de las fronteras. Hemos estado en contacto con mucha gente de otros países, intercambiando, pues, noticias sobre cómo estamos, pero también los trabajos que hemos hecho, etcétera, ¿no? Y realmente seríamos negligentes si no desarrolláramos un mayor sentido de empatía unos por los otros, ¿no? Podemos resolver las cosas juntas, podemos conectarnos entre países y continentes, saber lo que realmente funciona de manera global, ¿no? Y bueno, pues esto no lo habíamos podido hacer, pero si no lo hacemos, habremos perdido una gran oportunidad si no lo intentamos ahora, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues creo que también hay una serie de aspectos, ¿no? Que tenemos que cambiar. O sea, frente a esta situación de complejidad y de enorme sobreexplosión de información, las formas racionales que hemos utilizado para resolver problemas, y ahí están, o sea, todas las controversias entre Tversky, Kahneman y bueno, otro psicólogo, el director del Instituto Max Planck, en donde se ha planteado, ¿no? Gerd Gigerenza, que ha dicho que estas estrategias, otras estrategias, ¿no? El pensamiento inconsciente conduce a veces a mejores decisiones que las decisiones racionales. Debemos usar más la intuición en este mundo incierto. Eso no es una cosa de bajo nivel, ¿no? Realmente no es la voz de Dios, no es una cosa de una iluminación, es una cuestión que se ha ido evolucionando, es un conocimiento que realmente partió de las experiencias y es una forma inconsciente de inteligencia. Muchas decisiones económicas se toman de esa forma rápida y después se inventan las razones para justificarlas, porque la gente no confía en este tipo de inteligencia, pero debemos empezar a confiar. 25 años lleva investigando Guiguerenza en este asunto, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente. Y bueno, yo sí creo en esta idea, ¿no? En una idea que es una idea de UNICEF, ¿no? De la necesidad, y en esto estamos trabajando, la espiritualidad, la formación ética, ¿no? Porque solamente en términos, digamos, de una conexión hacia esta capacidad de asombro, ¿no? A esta posibilidad de un desarrollo pleno de la naturaleza humana, y esto, aunque es innato en el niño, hay que alimentarlo y desarrollarlo. No estoy hablando en el sentido religioso, ¿no? Sino estoy hablando de realmente del desarrollo potencial de los seres humanos. ¿La que sigue? Por favor. Y con esto ya estamos terminando. Desde mi perspectiva en esto de la reforma de la educación, y esto no quiere decir que todo tiene que ponerse en el currículum de las escuelas, ¿no? En las 4 horas que trabajan los niños o en las horas que van los estudiantes universitarios, sino hay que pensar en una mejor redistribución del horario, ¿no?
en unas formas más adecuadas de dividir la rutina diaria de tal forma que haya espacios, ¿no? Para en los contraturnos cumplir con algunas otras cosas. Entonces, es necesario reforzar las habilidades socioemocionales, trabajar con cuestiones de meditación, autocuidado y salud, ¿no? En México se ha visto cómo la pandemia ha afectado más a la gente que no tiene buenas prácticas de alimentación, que ya está enferma, ¿no? Porque no ha sabido cómo tomar en sus manos la salud, no dejarla solamente en manos de los médicos. Y también es importante reforzar este sentido de comunidad y, por tanto, impulsar estas iniciativas de aprendizaje-servicio en donde los estudiantes universitarios resuelvan problemas de la comunidad, no aprendan en la escuela para usar sus conocimientos después que salgan de la universidad, sino hacerlo en el momento que están aprendiendo, ¿sí? Con una idea de servicio solidario y con una forma, esto conlleva una formación ciudadana, una conexión con la naturaleza y el desarrollo sostenible. Creo que nos queda clarísimo. Muchos investigadores han hablado de cómo esta pandemia se ha desarrollado precisamente pues por problemas, ¿no? En la sobreexplotación de los animales, en situaciones ambientales que no son sostenibles, y luego los virus saltan, ¿no? Y mutan hacia los humanos. Por supuesto que en todo esto va a generar una situación de crisis, porque entonces tenemos que hacer como los países nórdicos y todos que dan educación financiera, económica, y generar la creatividad, ¿no? Bueno, finalmente, la última lámina, por favor, para que quede algún espacio para interactuar. Bueno, me faltaba esta. La última, esa. La anterior sí, por favor, porque es muy importante esta cuestión de la corresponsabilidad. El doctor Jesús Cornet escribió un artículo de la Universidad de Valencia hace poco en donde dice que se necesita conciliar mejor. O sea, los padres son un recurso importantísimo, ¿no? Entonces necesitamos abrir realmente, cerrar o sea, ampliar la relación con las familias, ¿no? Cerrar la brecha con las familias que son más vulnerables, pero no podemos cambiar la educación, ¿no? Cambiando solamente el diseño curricular, hay que hacer cambios y, en políticas educativas que se complementen para hacer una mejor sociedad del siglo XXI. Y él plantea que el bien común no puede llegar sin un esfuerzo global, ¿no? Que también sea común y que sea fruto de un acuerdo desde la cohesión social. La última, sí, de las conclusiones y cerramos. La siguiente. Esto lo estaba planteando, ¿no? Pero que hay una manera de que los padres tienen que participar, la escuela los ha hecho a un lado, ¿no? Y necesitamos que esta colaboración sea poderosa y sostenible. La siguiente, por favor. Entonces, este es un meme que ha habido por todos lados. No queremos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. O sea, la normalidad generó los problemas que tenemos. Las crisis nos han obligado a adaptarnos, ¿no? Pero algunas personas en esta crisis y el uso de las tecnologías, por ejemplo, se han sentido cómodas. Hay madres de familia que me han dicho que se han metido a las materias de los hijos, que ya entendieron de qué se trataba el currículum, porque no, los niños aprendían en la escuela y ellos no sabían qué estaban haciendo. Entonces muchas veces en escuelas privadas los libros se dejan en la escuela, los padres no se enteran. Entonces, estas oportunidades son importantísimas. Las familias sí están estresadas, ¿no? Pero también están experimentando métodos y aprendiendo herramientas educativas que nunca habían visto, ¿no? No quiere decir esto que todas las herramientas sean buenas, ¿no? Y también estas adaptaciones, por supuesto, que van a tener efectos indirectos, ¿no? El uso de las herramientas en línea, el aislamiento, etcétera, tenemos por eso que medir cuál fue el efecto, cuál fue el inicio, cuál fue el efecto. Y creo que una cuestión importantísima es que tenemos que educar a los ciudadanos para saber cómo enfrentar riesgos, tomar decisiones y desarrollar lazos de interdependencia positiva, ¿no? Generar confianza y afecto entre estudiantes y profesores y sus grupos de referencia, ¿sí? Y desarrollar un sentido de propósito, o sea, no esperar a que el futuro nos alcance, sino imaginar el futuro, construirlo entre todos, ¿no? Y no enfrentarnos a un futuro dominado por la incertidumbre. Pues muchísimas gracias. Agradezco.
la oportunidad. Tu micrófono, Germán. Perdón los gajes de estar aprendiendo la tecnología, tenía que prender mi micrófono. Y muchísimas gracias, Benny. Ha sido una plática muy interesante. Hay muchísimos comentarios y preguntas. Algunas son coincidentes, se van repitiendo temas que inquietan mucho. Y voy a ir dándote algunos de estos comentarios para que nos puedas hacer favor de tratar de irlos respondiendo y seguramente recibiremos más. Uno, ¿cómo se van a ver de manera más general? En la pregunta es, ¿cómo se van a ver afectadas las prácticas docentes ahora que regresemos en la realidad? No cómo esperamos, ¿cómo crees tú que van a ser las prácticas docentes ahora que regresemos a las escuelas? Porque no es regresar a clases. Ahorita están los niños, los jóvenes, todo el mundo yendo a clases de una manera muy diferente. Entonces vamos a regresar al espacio físico, que es la escuela, ¿no? Vamos respondiendo. Si quieres te hago dos o tres sí, que de alguna manera pueden ir ligadas. Creo que esta pregunta que hace una persona va ligada, muy ligada a la posible respuesta que hay a la anterior. Dice, ¿cómo enlazar, ¿no?, las clases que se han estado teniendo en línea con las clases presenciales sin alterar, sin entorpecer el ciclo escolar? Yo imagino que es una pregunta más que está orientada a si podemos combinar adecuadamente lo que hemos ganado, ¿no?, con lo que tenemos que recuperar. Hay una pregunta y que tú lo tocaste desde el inicio y a lo largo de la plática, una inquietud que está flotando, donde efectivamente las oportunidades de tomarnos más en serio la tecnología como una herramienta, un vehículo para la enseñanza, para el aprendizaje, ha resaltado otras desigualdades que de alguna manera la escuela tradicional ya había empezado o había avanzado en compensar, ¿no? Tenemos un programa de libros de texto gratuitos que hacía menos relevante el que hubiera o no libros en la casa, por decir algo. El cuestionamiento ahorita es, ¿y qué pasa? Porque ahora no todo mundo tiene computadora o conexión a internet de banda ancha que permita efectivamente estar descargando videos y contenidos muy, muy grandes, y que la escuela tampoco los ha provisto, ¿sí? Y que por lo tanto se hace más patente la desigualdad o las desigualdades que inciden en la labor que tiene que desarrollar la escuela. Si quieres, dejamos esas tres y ahorita vamos avanzando en otras. Okay. Bueno, las primeras dos preguntas, ¿no?, que tienen que ver con cómo se van a ver afectadas las prácticas. Digamos que en el corto plazo, yo creo que esto, digamos, al regreso hacia la escuela, tanto en la educación preuniversitaria como en la educación universitaria, tendrá que haber un momento, digamos, de adaptación, ¿no?, a esta nueva normalidad. Por supuesto que tenemos todas estas situaciones y preocupaciones del miedo, ¿no? Yo creo que los docentes tendremos o se van a ver afectados por toda esta cuestión
socioemocional, ¿no?, que ha ocurrido durante todo este periodo del confinamiento, ¿no? Entonces, esto va a ser como un periodo, digamos, de adaptación, como un volver el rol, digamos, al tutoreo, al monitoreo, al acompañamiento, a la cercanía con los estudiantes. Esa es una situación muy importante que va a tener es un periodo de adaptación, o sea, de que realmente todas estas cuestiones se ventilen y bueno, yo creo que esto va a ocurrir, ¿no? O sea, que aunque no era el tema, ¿no? Las dimensiones afectivas de la docencia, pues esto naturalmente va a ocurrir en los niveles más inicial y preescolar y primaria, pero también va a ocurrir en los otros niveles, porque todas estas cuestiones se van a tener que ventilar. Entonces, un foco importante de la docencia va a tener que estar en las dimensiones afectivas, que no creo que sea necesario decir que esperemos que esto ocurra. Yo creo que se va a dar, que esto va a ocurrir. Y por el otro lado, creo que también va a ocurrir una situación de una serie de resistencias al cambio, ¿no? Y qué bueno que ya regresamos porque todas estas tecnologías me estaban estorbando, ¿no? Entonces regresemos a la situación de antes, ¿no? Y bueno, pues para mí eso sería como un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que puede haber primero un impasse, así a nivel afectivo, para ventilar una serie de cosas, luego un regreso, ¿no? A la situación de antes, a la situación conocida, y esperemos que finalmente pueda haber un equilibrio, ¿no? Un reequilibrio, como se estaba planteando entre la presencialidad y la virtualidad, ¿no? Verdaderamente poner en contexto, pues, cuáles son en un momento dado esas posibilidades, sobre todo, por ejemplo, a la cuestión esta de la ganancia y la recuperación. ¿Por qué? Porque para una de las cuestiones importantes es que, aunque no lo mencioné en la plática, está ahí todo el tema de las competencias. O sea, el diagnóstico de la crisis es también parte de decir, pues, ¿dónde están los estudiantes, no? Si no hacemos una valoración de verdad cuánto aprendieron o cuánto se rezagaron durante este tiempo, que suele ocurrir durante las vacaciones, ¿no? Entonces, estaremos en un momento planteando situaciones de enseñanza o organizando, orquestando los recursos de manera incorrecta. O sea, tenemos que valorar en dónde nos encontramos, ¿no? Para poder avanzar. Entonces, ¿y cómo podríamos trabajar, ¿no? Con esto y enlazar las clases en línea con la presencialidad? Pues definitivamente, si se toma esto como la oportunidad, verdaderamente es la posibilidad de que las tecnologías jueguen su rol de herramientas cognitivas. O sea, de un recurso fundamental para pensar, para trabajar juntos, para resolver problemas y un recurso como un asistente del profesor, ¿no? En donde están todos esos recursos, el profesor puede decir, bueno, como veo, doy, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer esto, individualizar esto dentro del aula fácilmente, pero sí puedo diagnosticar y encontrar recursos para decir a los alumnos, revisa esto, ve esto, trabaja esto en línea, de tal manera que evidentemente se pueda aprovechar, ¿no? El potencial. Yo comentaba esto de leo y escribo con TIC que hemos desarrollado nosotros, que los niños rezagados, ¿no? Trabajan en estos espacios y en un espacio muy pequeño recuperan los aprendizajes que no habían alcanzado en el tiempo previsto, ¿no? Entonces, sin alterar el ciclo escolar, o sea, yo lo que diría es que si se aprovecha bien, y van a ir yendo los estudiantes o vamos a ir regresando, ¿no? Pero hay los tiempos del contraturno, ¿no? De donde no se está yendo, y eso debiese seguir. Es ahí tendríamos ya no que soltar ese hilo, porque ahí está toda la potencialidad y las posibilidades. Sería un error, ¿no? Soltarlas, sería un error decir regreso al pasado, ¿no? Y tampoco volcarse a la enseñanza totalmente en línea, porque ya se ha visto que no debe ser así, ¿no? Entonces, ahora que la otra cuestión, digamos, es qué oportunidades
de tomar más en serio, ¿no? Pues todas estas situaciones, o de tratar en un momento dado esto que se hizo evidente, ¿no? Que hay dobles desigualdades de los que ya tenían deficiencias, a estos en un momento dado no les ha sido favorable quedarse aislados, ¿no? Les hubiese convenido más trabajar en equipo, ¿no? Pero, y si no han tenido en un momento dado la oportunidad de ingresar o de utilizar las tecnologías y las herramientas tecnológicas, y que no van a tener acceso por el problema de los recursos económicos o de que no está la banda ancha hasta allá, para mí también es un momento de la innovación, ¿no? De la innovación tecnológica, pero tomando en consideración las necesidades particulares. Creo que estas metodologías, por ejemplo, de Human Centered Design Thinking, ¿no? Que toman en cuenta a los otros, a los que tienen los problemas, para diseñar soluciones, ¿no? Que sean viables, que tengan económicamente costeables, ¿no? Pero que son ajustadas a las necesidades, no debieran ser solamente top-down, ¿no? O sea, no que alguien las diseñe y se las da, sino que hay que involucrar a los que tienen el problema en la solución de ese problema y pueden resultar cosas increíbles de innovaciones tecnológicas, ¿no? Pues habría que darse en este momento, México no tiene tanta trayectoria en términos de patentes, pero es el momento de generar, ¿no? Innovaciones que permitan en un momento dado mayor acceso a las poblaciones desfavorecidas, pero considerando, ¿no? Sus sus microsistemas, sus relaciones, sus comunidades, sus patrones culturales, etcétera. Es decir, no diseñar situaciones sin que los que son los usuarios potenciales o quienes tienen el problema estén involucrados. Déjame tomar dos preguntas de carácter muy diferente. Una muy puntual, que yo creo que se ha detectado, ¿no? Y probablemente sea por esta situación tan abrupta que muchos docentes han tenido que tomar, que te hacen la pregunta de cómo se podría evaluar a los profesores respecto a sus contenidos, a los contenidos que ahorita están utilizando, ¿no? Sus diapositivas, las clases, que supongo algunos, como se han visto, nos hemos visto forzados a involucrarnos más en lo que están aprendiendo, cómo están aprendiendo nuestros hijos, nuestras hijas. Parece un plagio o una simulación porque los contenidos se bajan de internet. Pareciera ser que el esfuerzo de algunos docentes no es muy grande, ¿no? Simplemente es orientar dentro de internet a la búsqueda de esos contenidos. Y antes de iniciar la plática, tú hablabas, antes de iniciar el programa, hablabas de la importancia de la curaduría, que la curaduría de contenidos pedagógicos, de contenidos para la enseñanza podría llegar a tener en un futuro. Entonces, esa es la pregunta más concreta, probablemente en comparación con esta, tratando de recoger varias preguntas y comentarios, siguen rondando en la importancia de las emociones, ¿no? Del impacto que tenga distintas crisis, ¿no? Ciertamente ahora toda la dislocación de nuestra vida cotidiana con la pandemia, con los efectos que todavía se están resintiendo en algunas escuelas que fueron afectadas de manera física en sus instalaciones y que no se han podido solucionar desde el sismo del 17, y ciertamente una secuela emocional por las pérdidas humanas que pudieran haber tenido y el impacto emocional de ello, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Parece ser que eso es una función que se vuelve cada vez más importante en las últimas décadas, el papel de las emociones como un vehículo para
tener mejores aprendizajes, ciertamente, pero también como un objetivo en sí mismo, como una necesidad de que la escuela asuma papeles de enseñanza de autorregulación emocional, por ejemplo, que antes probablemente estaban destinadas a, a la familia, a otras instituciones sociales. Entonces, toman ese papel y ¿cuál sería el balance que tú verías en ello, siendo esto uno de los temas con los que más has estado involucrado? Creo que tocas dos puntos, ¿no? Uno, cómo validar los contenidos y creo que por una parte esto tendría que trascender, ¿no? Los límites locales, ¿no? E intentar en un momento dado ir más allá, eh, eh, con otros vínculos con otros países, de tal manera que no se trate de que la selección de los contenidos pues se baja cualquier cosa de internet, sino verdaderamente que se haya probado, ¿no? Que ciertos contenidos y ciertas prácticas educativas tienen impacto sobre el aprendizaje. Y curiosamente, ¿no? Bueno, un investigador australiano que se llama John Hattie, que ha hecho una investigación enorme sobre algo que él llama el aprendizaje visible, pues ha estudiado, ¿no? Qué cosas son las que hacen que los estudiantes aprendan más, ¿no? Entonces, por una parte, pues sí, obviamente tendrá que haber, pero él dice que una de las cosas importantes es que los profesores trabajan en conjunto. ¿Y por qué? Porque eso permite mejor selección de los contenidos, se puede hacer la curaduría, se puede extender más allá de los límites de lo local y los contactos de los profesores con profesores de otras escuelas, con profesores de otros países, pueden en un momento dado, o sea, un esfuerzo global, decidir qué son aquellas cosas que mejor van a enseñar a los estudiantes. Cómo ir a los núcleos esenciales de los aprendizajes esperados en esas asignaturas, ¿no? De tal forma que los esfuerzos realmente se vean concentrados en eso y no en muchas cosas que ocurren alrededor del aula y por eso en esa parte posiblemente la vida en la pantalla haga que las cosas se focalicen, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de curaduría colectiva asociada con otros, ¿no? Fuera del contexto muy particular donde el profesor enseña, de tal manera que esto se valide y trabajando en conjunto, dice Hattie, eso impacta el aprendizaje. Y entonces eso, en un momento dado, ¿no? Es un elemento fundamental para poder tener los contenidos de mejor calidad y las prácticas educativas de mejor calidad que mejor han impactado el aprendizaje. Esa es una cosa. Y la otra tiene que ver con toda la dimensión emocional, ¿no? Yo creo que se ha como un poco malentendido en cierta medida, ¿no? Que los profesores tienen que empezar a enseñar a sus alumnos todas estas habilidades y entonces, no, para mí es crear un ambiente, ¿no? Y estas dimensiones afectivas de la docencia van a generar que los propios alumnos desarrollen estas habilidades. Ahora, eso definitivamente, y por eso se ha hablado mucho, ¿no? O sea, de toda la inteligencia de las emociones, la inteligencia inconsciente, la intuición, etcétera, que tiene que estar alimentado, ¿no? Por un ambiente en el cual se despierte el interés, la curiosidad, las emociones estéticas, las emociones epistémicas, la capacidad de asombro, o sea, todo eso tiene que estar para que realmente los alumnos aprendan más y mejor. Y por otra parte, pues también hay que atender al estado emocional, ¿no? De los estudiantes en términos de que, por supuesto, ¿no? Que una cosa importantísima y que va a bloquear el aprendizaje es que sí ha habido pérdidas cercanas, ¿no? Eso definitivamente habrá que trabajar el duelo, habrá que trabajar que se expresen estas emociones, ¿no? Que en un momento se puedan canalizar, se puedan regular. Y bueno, para esto creo que los psicólogos tenemos muchas cuestiones de intervención en crisis muy efectivas que podrán ser utilizadas a muchos niveles. La facultad tiene mucha experiencia, ¿no? Y ha estado apoyando ahora. Creo que eso es fundamental de pasar todas estas herramientas, de hacerlas, de masificarlas,
porque eso va a ser una cuestión que va a estar atorando. Si no se trabaja, ¿no? En esta cuestión, no va a ser posible construir, ¿no?, este futuro que queremos. Entonces, yo creo que hay que entender toda esta parte de las habilidades socioemocionales y las emociones. Me parece que hay unas interpretaciones equivocadas. Sí tiene que haber dimensiones afectivas en la docencia, igualdad de oportunidades, respeto, etcétera. Tiene que haber altas expectativas hacia los alumnos, porque entonces eso quiere decir que él te considera una persona valiosa, capaz de llegar a los más altos niveles, ¿no? Entonces, esas cuestiones generan un impacto, ¿no?, sobre la curiosidad y el interés, y eso es una parte. La otra parte tiene que ver con problemas que pueden estar desde la niñez o que ocurrieron ahora como en crisis, y hay diferentes tipos de intervención para eso, ¿no? Entonces, habrá que distinguirlos, tener claro que una cuestión es, sí, que es importante elaborar los duelos, ¿no?, desatar todos estos nudos de tal manera que, por eso yo digo, va a haber un momento en que las prácticas docentes se van a tener que dedicar a hablar a estas cosas y finalmente, ¿no?, para poder volver a las interacciones y no soltando las tecnologías y las otras cuestiones, poder tener unos contenidos de mejor calidad y unas prácticas educativas consensuadas colectivamente, ¿no?, que es algo que nos ha forzado la pandemia, pero que tampoco debemos soltar, ¿no? Lo tienen claro Hattie y dice, esto explica el 60% de la varianza, ¿no?, en los aprendizajes. Entonces necesitamos trabajar colectivamente, generar una inteligencia colectiva para resolver los complejos problemas a los que nos estamos enfrentando. Pues tenemos un rezago educativo enorme, entonces ahora tenemos que compensar lo que tenemos más lo que ya veníamos cargando. Entonces yo creo que las tecnologías son unos aliados importantes y la colaboración entre pares académicos fundamental. Muchas gracias, Beni. Voy a tratar, quisiera retomar esa frase que mencionaste en tu plática ya al final, donde decías que había que construir un sentido de propósito, ¿no? Y lo tomo como un sentido de propósito para las escuelas, ¿no? Esta crisis de la pandemia nos ha obligado a reestructurar las actividades que dábamos como normales. Los niños van a la escuela, los papás, los adultos al trabajo o atienden la casa, el negocio, lo que fuera. Y en estas circunstancias, ese balde de agua fría, ese sumergirnos en esa agua helada que mencionaste al principio de tu plática, nos hacen pensar que reaccionamos de manera muy favorable cuando se nos viene un desastre, algo inesperado, eh, y reaccionamos favorablemente, se van recomponiendo, se van realineando las cosas, pero y nos revela esta situación de la pandemia al tratar de continuar con la escuela ahora de manera virtual o en una dinámica diferente, nos revela, como ya lo habíamos dicho, el tema de las desigualdades múltiples, ¿no? No todo mundo tiene computadora en su casa, no todo mundo tiene ancho de banda en la casa, no todo mundo tiene eh, un espacio que sea adecuado para estudiar, sobre todo si nos podemos a pensar en familias que tienen no un hijo, sino varios, ¿no? Varios niños y niñas y jóvenes en la casa, más el papá o la mamá que tienen que tratar de trabajar desde la casa, que van a estar ocupando esos espacios que eh, son revelaciones que ya de alguna manera resaltan la gran importancia que tienen las escuelas como institución y que nos hacen replantearnos ese sentido de propósito, de qué tipo de escuela queremos, qué mecanismos para que nuestros niños, niñas, jóvenes aprendan, ¿no? ¿Qué escuelas, qué mecanismos queremos
para prepararlos mejor para la vida, porque eso plantea la escuela, y cómo los vamos a preparar para enfrentar la vida y que se vayan sumando a diferentes esferas sociales de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, ¿no? Y a lo que más se requiera. Entonces, este tema de desigualdad obliga a replantearse y a repensar la escuela, ¿no lo crees? Definitivamente yo pienso que hay muchísimas soluciones, ¿no? Que están a la mano, ¿no? Que están ahí en la propia comunidad, en sus propios recursos y en la comunidad local de las escuelas. Es cuestión en un momento dado, esto de la creación del sentido de propósito solamente se va a dar si es que se trabaja favoreciendo la empatía, ¿no? El acercamiento, la toma de perspectiva, el tomar en cuenta al otro, no, pero no solamente, digamos, pobrecito, ¿no? No es la cuestión del pobrecito, sino realmente cuál es la condición en la que está y qué posible. Aquí entra también otro tipo de cuestiones, por eso para mí la parte ética y de la espiritualidad es muy importante, porque se empiezan a generar unos espacios en donde se da la posibilidad de otro tipo de emociones que van a generar la creación de proyectos colectivos y eso tiene que ver con la compasión, con la gratitud, con la admiración, ¿no? Y esa recomposición del tejido social, o sea, que es una cuestión muy importante, pero solamente se da a través de empezar a acercar a las comunidades entre sí, ¿no? O sí, ahora sí que, contrario, para mí lo importante del regreso sería disminuir la distancia social, ¿no? En términos, digamos, no de esta cuestión física para que nos podamos contagiar, sino realmente disminuir la distancia social, ver que estamos todos en un mismo barco y que si no nos damos cuenta, el barco se puede hundir, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que pasar por un proceso para construir este sentido de propósito, de sensibilidad ética, ¿no? Frente a los problemas y darnos cuenta que unos están peor que otros, que unos estamos mejor que otros, ¿no? Entonces eso implica un intercambio entre todos para darnos cuenta, para poder generar esta empatía. Una toma de decisiones desde la intuición rápidas, porque las necesitamos, ¿no? Un juicio ético, pero guiado también por la intuición. Una motivación, ¿no? Que se puede generar si en un momento dado tomamos riesgos, somos valientes, asumimos las consecuencias, ¿no? Y tratamos en un momento dado de empujar, ¿no? Y finalmente, o sea, pues yo sí pienso que nos falta muchísimo aprender cómo hacer acciones éticas en pro de la comunidad y no solamente de uno mismo, ¿no? Y cómo realmente construir una ciudadanía o sea, no, este sentido de propósito es que no, la educación no solamente está formando para aprender a leer, a escribir, ¿no? Matemáticas o unos conocimientos en la universidad. Está formando a las personas, ¿no? Que realmente van a construir un mejor futuro para ellas mismas y para los demás. Entonces, tenemos que pensar que estamos formando ciudadanos y que estos ciudadanos tienen que tener estas competencias de colaboración, de interdependencia positiva, ¿no? De tomar lo mejor de cada quien para poder apoyar al otro en lo que el otro no puede y tener así esta idea, ¿no? Realmente de que somos todos o no somos ninguno, ¿no? Muchísimas gracias, Beni. Hay muchas más preguntas y comentarios en la página de Facebook, pero se nos acaba el tiempo, ¿no? Y yo quisiera ir cerrando, tal vez tratando de concretar muchas de las ideas que nos has expresado en esta idea de
y obligación de repensar la escuela, ¿no? Y creo que muchos hemos tenido por mucho tiempo la idea de que de la escuela como un espacio físico, ¿no? Desde cómo nos expresamos y decimos vamos a mandar a los niños a la escuela. Y ahora que la escuela se trasladó a los hogares, yo creo que, y a otros espacios, eh, eh, yo creo que hace sentido el repensar la escuela como un espacio virtual, y no me refiero únicamente a la aplicación de las tecnologías, sino es una idea, un propósito de lo que tenemos que hacer para ir sumando a todas las niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en aprender, en interactuar para adquirir conocimientos, habilidades, para interactuar socialmente, cómo lograrlo desde la escuela como tal, como siempre la hemos conocido, ¿no? La escuela como aumentada con las tecnologías, pero sobre todo la escuela en todo espacio donde haya una persona que quiera aprender y una persona que quiera compartir sus conocimientos, sus habilidades. Sí, estaremos tratando de contestar el resto de las preguntas. Son muchas realmente, Beni, ¿no? Creo que el tema es apasionante, interesante y sobre todo es un problema muy cercano a todas las personas. No me queda más que agradecerle mucho a la doctora Benilde García Cabrero por su excelente conferencia, a todos los que se conectaron con nosotros en este ciclo La ciudad y la pandemia, agradecerles también su presencia y los esperamos el siguiente miércoles donde estaremos concluyendo nuestro ciclo de mente y comportamiento ante la pandemia con vamos a tratar de integrar una visión de qué pasa después de que pase la pandemia con los temas de salud mental, trabajo y educación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Beni. No sé si tengas un último comentario ya para despedirnos. No, pues muchísimas gracias. Me quedo con esta idea de que tenemos que hacer un nuevo concepto de escuela entre todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al PUEC y la universidad. Sigue trabajando.